Mi canal está centrado en la historia. E incluso cuando hablo de temas que no tienen nada que ver con ello, siempre le doy una perspectiva histórica, contando anécdotas o hechos históricos, principalmente porque me gusta. Pero este vídeo no va a tratar de eso. En serio, realmente no quería hacerlo. Pero después de todo lo que he visto, sentido y padecido, se ha convertido en una especie de obligación moral para mí. Antes que nada, pongámonos en contexto. Año 2013. Después de largo tiempo de espera, sale a la venta un videojuego llamado The Last of Us. Juego que un servidor tenía reservado desde el 2012. Cuando empecé a jugar, me sentí absorbido por la historia. Adulta, muy cruda y emotiva, por unos personajes carismáticos, un protagonista de 10, una deuteragonista de 10 y unos secundarios interesantes y tridimensionales. No hace falta decir que el videojuego me encantó. Visto en perspectiva, no fue un juego que destacara por su mecánica o su interfaz, pero era bastante divertido, aunque un poco tosco en algunos aspectos. Pero bueno, los fallos que tenían no era algo que ensombrecían la experiencia de juego. Para mí fue de 10. Lo repito, de 10. Si bien el final era abierto y causó bastante polémica, aún así, a mí he de decir que me encantó. Y estaba clarísimo que más tarde que temprano acabarían haciendo una secuela. Y así fue. En un pequeño teaser del E3 del 2016 se nos mostró un vídeo en el que aparecía Ellie tocando la guitarra. Y ya más mayorcita, claro está. Todos nos volvimos locos. Por fin íbamos a ver la continuación de las aventuras de Joel y de Ellie. En serio, si me llegan a decir hace 7 años que se estrenaría The Last of Us 2 y que me acabaría aburriendo a las 4 horas de juego, me habría reído en la cara del que me lo dijese. Y habría quedado como un gilipollas que tendría que tragarse sus palabras. Aviso que voy a soltar spoilers, luego no quiero quejas, ¿eh? Justo antes de empezar a jugarlo me topé con un post en Instagram de un tío blanco hetero en el que hablaba de ciertas referencias posmodernas en el mismo. Y bueno, a ver, esto en realidad a mí no me sorprendió, ya que estaban dando por saco con esto desde los primeros trailers. Pero bueno, yo me dije, a ver, vamos a intentar dejar esto de lado por un momento y vamos a centrarnos en la jugabilidad y en la historia. Venga, total, seguro que no está tan mal. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como si fueran flashbacks de Vietnam. Después de un intento de escena romántica entre él y su, digamos, follamiga, porque creo que novias nunca son, una escena que no se creería ni un fan de Crepúsculo, se nos presenta al que será el personaje más detestable del juego. Una tipa llamada Abby. Cuando este personaje apareció en escena, me quedé en plan de... ¿y esta quién coño es? Peor fue la cosa cuando empecé a manejar a este personaje. ¿Por qué me he separado de Ellie para manejar a un personaje que no conozco de nada y que no me importa? ¡No lo quiero! Y no es cuestión de ser de mente cerrada o algo de eso. Es que esta tipa ya es odiosa desde el minuto 1. Sin saber por qué, mi primer impulso fue tirarla por un barranco. En serio. Y al rato, creedme que no me arrepentiría de esa decisión. La Abby esta tiene una misión que hacer y no hay que ser Sherlock Holmes para deducir que algo tiene que ver con Joel. Como su compañero le dice que no puede meterse en medio de un pueblo lleno de gente inocente, el tipo quiere rajarse. Pero Abby, como es gilipollas, considera que es una buena idea irse sola en medio de una montaña llena de infectados y con una ventisca a punto de empezar. Al final, casualidades de la vida, se topa con una marabunta de infectados en medio de la ventisca y alguien la salva. Joel y su hermano Tommy, por conveniencia del guión. Porque sí, porque sí, porque sí. Se libran de los no zombies por los pelos y esta les insta a ir a su refugio, pues con su gente porque está más cerca. ¿Soy el único que acaba de ver el primer agujero de guión? ¿Un agujero así de grande? El Joel de la primera parte nunca se habría ido con unos desconocidos. Nunca. Pero no. Joel y Tommy en esta parte debieron de pensar... oh, sí, esta chica parece fiable. Vamos a ese refugio donde nos presentaremos con toda la confianza del mundo. ¿Qué podría salir mal? ¡Hostia puta! Por si hace falta aclararlo después de ver esto, sí. Al final matan a Joel. En poco más de una hora de juego. What they done to you? You deserve better, old man. Esto, por supuesto, hizo que los fans de la saga se tiraran de los pelos. Pero ¿es el hecho de la muerte de este personaje lo que provoca esa reacción?
¿O hay algo más? La muerte de Joel no está bien construida, simplemente está fuera de lugar. Si Joel tuviera que morir, uno esperaría por lo menos que las circunstancias fueran propicias. Algo que causara emoción al espectador. Esto no provoca emoción alguna, solo desconcierto. Cuando lo vi me quedé a cuadros. Y estuve revisando reacciones de otros youtubers importantes, en plan Jordi Wild, PewDiePie o hasta Vegeta777, y todos reaccionaron igual. En plan, ¿pero qué cojones? Tío, has matado a uno de mis personajes favoritos. Uno al que llevaba 7 años esperando volver a ver, y encima en unas circunstancias tan inverosímiles que resultan insultantes para el propio personaje. Y no me malinterpretéis, no me parece mal que un personaje principal en una película, serie o videojuego muera, pero el momento y la forma de morir es importante. Cuando vi morir a John Marston en Red Dead Redemption, me dio una punzada en el estómago. Después de todo el viaje, de todo lo que tuvo que hacer para poder liberar a su mujer y a su hijo del buró, y poder llevar por fin una vida de ranchero normal, va al buró y lo mata. Pero John dio pelea, resistió y, lo más importante, al verse diezmado, se sacrificó para poder salvar a Abigail y a Jack. No era el final que merecía John Marston como tal, pero murió con las botas puestas y por eso le recordamos. Porque yo creo firmemente que tan importante es la forma en la que vives como la forma en la que te vas de este mundo. Y eso también se ve reflejado en Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. El final de Arthur depende, por supuesto, de cómo evoluciona el personaje a lo largo del juego, y las últimas decisiones que toma son las que marcan este final. Puede escoger ir por su cuenta o ayudar a John a escapar, lo que le llevará a un breve enfrentamiento con Micah, el cual no pudo hacer mucho, y en última instancia, solo acaba sucumbiendo a la tuberculosis, observando el amanecer, sabiendo que le entregó a su amigo y camarada una segunda oportunidad. Son estas formas de acabar con un personaje lo que hace que nos emocionemos, porque son personajes con los que hemos vivido aventuras, que nos hacen sentir parte de ellas. La muerte de Joel, lo que le pasa y cómo le pasa, me parece sinceramente un insulto tanto al personaje como a los fans de la saga que disfrutamos del juego original. Y pretenden hacerme creer que Abby es un personaje por el que debo sentir simpatía o comprensión por cosas que aparecen luego más tarde a lo largo del juego. ¡Que te den por el ¡Maldita sea! Sentía más simpatía por el legado Lanius de Fallout New Vegas o por el sargento Dornan del Fallout 2. Welcome to Camp Navarro. So you're the new replacement. You are out of uniform, soldier! Where is your power armor? Y cómo no, esta puntuación tan baja y estas malas críticas se han asociado a haters, a extremistas, a homófobos, a machistas... Igual que esta basura. A ver, no voy a negar que sí que hay gente que critique el juego simplemente porque la protagonista es lesbiana, o porque sale un trans, o bla bla bla. Pero ese no es el kit de la cuestión. A mí, por ejemplo, me da exactamente igual. Me da igual. De hecho, en uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos, Fallout New Vegas, puedes acabar escogiendo la sexualidad de tu personaje. Puedes escoger que sea heterosexual, que sea homosexual o que sea bisexual. Y eso te da opciones de diálogo diferentes, pues con ciertos hombres o ciertas mujeres, dependiendo luego también, por supuesto, si eres hombre o si eres mujer. Y de hecho, en el juego, 2 de tus compañeros, en mi opinión, 2 de los más interesantes, son homosexuales. Uno es Verónica, que es una escriba de la Hermandad del Acero, que quiere intentar sacar a la Hermandad del Acero pues de esa especie de aislamiento autoimpuesto por la derrota contra la República de Nueva California. Y el otro es Arcade Gannon, un doctor miembro de los Seguidores del Apocalipsis, que además es miembro de los remanentes del enclave en el desierto de Mojave. Y son 2 de los personajes con trasfondo e historia más interesantes. ¿Y estropea en algo que una sea lesbiana y el otro gay? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero una vez más, he de recordar que a The Last Jedi le pasó exactamente lo mismo, que fue alabada por la crítica y fue destrozada por los fans, y que una vez más se echó la culpa a grupos extremistas, a homófobos, a racistas y demás. Es que, en serio, la excusa del haterismo y del machismo y del no sé quéismo me está resultando muy cansina ya.
Me está resultando muy cansina porque es la salida fácil. ¡Ah, a la gente no le gusta esto! Bueno, pero es porque son unos prejuiciosos de mierda. ¡Hala! Ya nos hemos librado. Por si hay dudas de la reacción que ha tenido este videojuego y sobre todo la escena con Abby, PewDiePie, uno de los youtubers gamers más famosos, si no el que más, quedó anonadado en el mal sentido con esta escena. No solo eso, Angry Joe, uno de los mejores reviewers de videojuegos que hay en YouTube, puso a parir The Last of Us 2, principalmente también por este motivo. Y he de recordar que Joe se podría considerar progre. Esta fue su reacción. I have so many issues with pacing, with the new characters, with the story. And yet, just because the game looks really good, the animations are amazing. These are all 10 out of 10. Graphics, 10 out of 10. Animations, 10 out of 10. Combat, probably not 10 out of 10. The little awkwardness in the third-person view, aiming and stuff, but still very, very good combat. Brutal combat. That's near 9, 10. But what does it matter when you're playing it and you're just not engaged? I don't know. So we're going to see whether it can rehook us. And everybody has a facial expression as if they just farted or they're smelling a fart. Case in point, look over there. I mean, that's default. This whole game. That face is literally the face I make while I'm playing the game. And to think they could have gone in so many different directions with this. I mean, you could come up off the top of your head. You can come up with a different direction. And I'm so shocked that journalists are so ignorant, or they're making bad faith arguments and saying that, oh well, just because a character, a main character is killed doesn't make it bad. Nobody is saying that we think the game is bad because Joel dies. You know, you don't have to kill Joel, but if you do want to kill Joel, that's not why we dislike the story. It's how you do it. To get that through your thick fucking skull. It's not that hard of a concept. How you kill a beloved character is important, especially if that character is the main character that people care about. Nobody cares about Abby, especially when she murders your favorite character, and you do it in such a shitty way, and then act surprised when people are angry and resentful. After 7 years of waiting, you act fucking surprised. If you act surprised, you might be a bit slow. If that offends you, if you're offended, but you might be a bit slow if you're surprised at what is going on right now with the opinion of The Last of Us 2. You're either willfully ignorant or you're a dumbass in the friendliest way possible. So those are my opinions right now. I'm very angry and upset with the first segment that I played, which is what they wanted. But Joe, this is exactly the emotions that Neil Druckmann wanted. Yes, you can get those emotions, and actually, no, it's not. Because when the cutscene happened, I didn't feel any emotion. I felt more shocked. I was shocked at how poorly it was implemented, and then anger grew from how poorly it was implemented. It wasn't the intention of, oh my God, you know, now we got to go and we get revenge, and now, you know, Joel, you know, gave his life and it was a random occurrence. But you wrote it that way. You wrote it in such a contrived way that it was completely unbelievable at that moment. Now, if it was believable, it could have worked better. I felt so much more when Joel's daughter passed away. Like, we were literally crying. I haven't cried at all, you know, when Joel was killed. Pero obviando por un momento todo este tema, como ya dijo Joe, técnicamente es muy buen juego. Gráficos, mecánicas, gameplay, más que decente. Pero se descalabra en el pilar fundamental, que es la historia y los personajes. El 50% de la experiencia de The Last of Us se basa en eso, en su historia y sus personajes. ¿De verdad esperas un buen videojuego cuando no eres capaz de cumplir la mitad del mismo?
El primer The Last of Us tenía un elenco de personajes memorables, tridimensionales y cuyas motivaciones estaban claras. Nada de esto se ve o se siente en esta segunda parte. La historia, objetivamente hablando, es mala. Es una mierda. Lo mires por donde lo mires. ¿Hay gente que le gusta? Pues sí, pero eso no cambia nada. También hay mucha gente que en su día les encantó Crepúsculo y eso no quita que fuera una tortura literaria y audiovisual. E insisto, que sea un éxito de ventas no significa nada. Batman y Robin fue un éxito en taquilla. ¿Y hace falta que diga cómo era la película? $1 million. $2 million. You don't have it. $3 million. I'll borrow it from you. $4 million. $5 million. That's a utility belt, not a money belt. $6 million. $7 million. Never leave the cave without it. Lo siento mucho si a alguien le gusta la historia, pero es más mala que matar a un padre. Eso iba sin segundas. Y las relaciones entre personajes se ven terriblemente artificiales. La relación entre Dina y Ellie no se la cree nadie, se ve forzada, como si estuviera metida con calzador. Lo único que nos muestran parecido a interacción humana es estas dos cuando se encuentran en un sótano lleno de plantas de marihuana, se fuman unos porritos y tijeras. En el juego original las relaciones estaban bien construidas. Se puede ver que entre Tess y Joel hay química, y no solo como socios. Claramente no hay ningún indicio de que estuvieran metidos en una relación romántica, pero con ciertas referencias podemos intuir que se daban un desahogo de vez en cuando. Y en el momento en el que Tess se ve infectada y se sacrifica para dar tiempo a Joel y Ellie a escapar, es realmente conmovedor. Will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, just go! Just fucking go. En el DLC Left Behind, cuando vemos juntas a Ellie y a Riley, vemos verdadera conexión entre ellas. Te crees de verdad que son amigas. Desde el principio palpas la tensión en el ambiente, con Ellie distante porque Riley se marchó a la francesa, hasta el final en el que Ellie le pide por favor que no se vaya y le da un beso. Es un momento que, cuando lo vi en su día, dije... Vaya, esto no me lo esperaba, pero por alguna razón no me sorprende. Me cago en la leche. Vi más química entre Applejack y Rarity en Roller Coaster of Friendship que en esta basura. Ya que lo menciono, con este caso hay que ser realistas también. Aunque la situación en torno a estas dos se construyó como si se tratara de un problema de pareja, no se daba muestra explícita de que así fuera, dejando al espectador que sacase sus propias conclusiones. Sin embargo, cómo se fue desarrollando el conflicto muestra la gran conexión que tenían. Una obsesionada con su trabajo y la otra celosa por sentirse menospreciada. Es justo en ese momento cuando ambas se dan cuenta de sus errores y se reconcilian recuperando su amistad. Pues eso es lo más importante. Y se unen para salvar a sus amigas de las garras de la villana. Aunque, bueno, no estaban en peligro real. Really, y'all? Oh, the phone just teleported us into some random white room in the park. We were just sitting in a white room the whole time? But you guys didn't know that? En este juego, cuando se trata de relaciones humanas, no me creo nada. Ellie se comporta como si no tuviera claro si besar a Dina o potarle encima. Y Dina lo único que hace es ir de graciosa como si quisiera proyectar una falsa sensación de seguridad en sí misma. Lo cual es una estupidez, porque si esa forma de actuar fuese una máscara para ocultar sus miedos, me lo creería. Pero como no es así, lo único que se consigue es que este personaje sea repelente. No llega ni a alivio cómico. Simplemente es repelente. Ellie en el primer juego era un personaje muy complejo. Aquí se siente como si hubiera perdido todo su carisma de un plumazo. De hecho, a medida que juego, siento que la muerte de Joel no ha tenido impacto alguno. Ni en Ellie, ni tampoco en Abby. Lo cual refuerza lo que dije antes de que la muerte de Joel no solo está fuera de lugar, sino que está mal emplazada. Toda la historia del juego al final apunta en la misma dirección moral cliché. La violencia es mala. Muy curioso viniendo de un videojuego en el que las dos personajes a las que manejamos se ven motivadas en primera instancia por la venganza y que son 20 horas de violencia gratuita. Una violencia tan explícita que dejaría a Manhunt en pañales. No, en serio, es que eso es todo. 20 horas de violencia explícita y masacres.
No me puedes venir con discursos morales forzados cuando todo el juego es un camino de sangre en el que ni siquiera hay redención. En la saga Metro, por ejemplo, cuando Artyom masacró a los oscuros, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus actos, y no fue hasta que abrió la mente y se dio cuenta de su error cuando empieza a cambiar y obtiene el perdón y la redención. Ahí se muestra evolución del personaje. Porque ahí se siente que el viaje realizado sirvió para algo, que todos los sacrificios hechos sirvieron para algo. Porque las acciones tienen consecuencias. En este juego no se nota nada de eso. Te deja vacío, te deja más seco que la mojama. Y volviendo a Abby, quizás lo más terrible no sea el personaje en sí, que también, sino cómo se ocultó a los fans que este personaje iba a ser jugable por una gran parte del juego. Porque sí, se ocultó. Lo único que habíamos visto de Abby hasta entonces fue un tráiler en el que aparecía siendo torturada por una especie de sectarios y nada más. Nada más. ¿No se os pasó por la cabeza que a nadie le importa un carajo Abby? Pues claro que sí, lo sabíais. Sabíais que Abby iba a ser un personaje odiado y os dio igual. Lo ocultasteis, lo tapasteis, advertisteis a la gente de que no se fuera de la lengua porque entonces si no entrarían en vuestra lista negra. ¿Y aún así nos venís con esas? ¿Os creéis con la decencia de poder darnos a nosotros lecciones de lo que nos debería gustar o lo que no? Abby es un personaje que cae mal desde el principio. Es un personaje que se ve lleno de odio y resentimiento. Un personaje con el que simplemente es casi imposible de empatizar. Lo mires por donde lo mires, obligar a un jugador a manejar a este personaje es cuanto menos una decisión más que cuestionable. Y de nuevo, con el juego original, Joel se podría decir que estaba lleno de resentimiento, sí, pero no es eso lo que transmite. Lo que transmite es una depresión que nunca se llegó a curar. Joel vio a su hija morir en sus brazos porque un soldado la disparó a quemarropa, y se podría decir que desde ese momento entró en piloto automático. Solo se centraba en sobrevivir, hasta que llegó Ellie. Joel empezó a cogerle cariño a esa niña y quiso separarse de ella solo por miedo. Miedo a perderla como perdió a Sarah y revivir ese sentimiento tan desagradable. Cuando discuten por ello, se puede ver cada sentimiento, cada emoción. ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona ¡Una mejor. mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí ¿Cuántas misma. veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sarah y yo... Ellie. Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Cuando dice eso último, no es por enfado o por rabia, es por miedo. Luego también, casi sin venir a cuento, meten a una secta de locos que el único motivo que tienen para estar allí es mostrar unos enemigos abiertamente transfobos o homófobos o eso. ¿Sí? ¿Cómo lo oís? Directamente han metido a unos villanos cuya única motivación, o por lo menos lo que muestran, es ser transfobos. Unos radicales religiosos transfobos.
No es que quiera entrar en el hecho de que meter sectas en entornos posapocalípticos no es algo original, ni mucho menos, pero en las ocasiones en las que se han metido, tienen una razón de ser y tienen un papel fundamental en las tramas. Los hijos de la catedral en Fallout eran los ojos y oídos del maestro, y eran quienes captaban incautos para las filas del ejército supermutante. Los neocananitas de Fallout New Vegas son mormones y están allí para ayudar a las tribus y predicar la palabra de Dios. Bueno, aunque a veces tengan cada uno una manera distinta de entender predicar la palabra de Dios. I don't know if you were close to the other members of your group, but you have my sympathy. I pray for the safety of all good people who come to Zion, even Gentiles. But we can't expect God to do all the work. Y la Puerta del Edén en Far Cry 5 se nos presenta como unos iluminados pasados de rosca, pero a medida que avanzamos descubrimos que en realidad son unos preparacionistas muy hardcore obsesionados con el día del juicio final, y su líder, Joseph Seed, o el padre, como lo llaman, es un líder carismático con el que acabas empatizando, del que llegas a pensar, quizás tenga algo de razón, quizás yo me estoy equivocando al luchar contra ellos. Aquí no sientes eso. Es imposible empatizar con esta secta de los serafitas o como se llamen. Y los hicieron precisamente para ser desagradables, para que no te puedas identificar con ellos, para que no caigan bien. ¿Soy el único que ve aquí una construcción de villano muy cliché? En resumen, y ya para ir acabando, hablo por mi experiencia y por la de muchos, imagino, que el juego se siente vacío. Exactamente igual que los personajes que lo componen. Insisto en que es técnicamente un buen juego. El gameplay es más que aceptable, los gráficos son de 10 y la ambientación y la puesta en escena es sublime. Pero si no eres capaz de ofrecerme una buena historia, no cuentes conmigo. Yo en ningún momento pedía algo que superara al original, ya que soy consciente de que es algo muy difícil, pero por lo menos algo que estuviera a la altura. Si lo único que buscas en un juego es un reto o violencia explícita, pues a lo mejor te gusta. Pero en mi opinión, si disfrutaste de la historia del primero y te conmoviste con los personajes, es prácticamente imposible que te guste la historia de este. Yo ya no puedo evitarlo, pero en lo personal no recomiendo a nadie gastar ni un duro en este juego. ¿Quieres probarlo? Pues espera alquilarlo por 2 duros o si tienes algún amigo que lo tenga y te lo quiere prestar, aprovecha. Pero yo no recomiendo gastar ni un duro en este juego. Soy Lobo el Navegante y me despido dejando lo que para mí es el final canon de este juego. Okay, you're here. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the